Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús en esta mañana. Hemos adorado, hemos exaltado tu santo nombre. Tú eres santo, solamente tú eres santo, tú eres digno de toda honra, de toda alabanza, de toda adoración. Bueno es el Señor. Sé que muchos, aún en sus corazones, no han sentido el toque del Maestro. Vamos a permitirle a Jesús esta mañana que pase su mano sobre ti y que mi fe pueda convencerte, que mi fe puesta en el Señor, más la palabra que el Señor nos regala en esta mañana, sea como un ungüento, sea como un óleo que refresca tus huesos, que abre tu entendimiento, que ablanda tu corazón, para que puedas disponer tu corazón para que Dios pueda entrar y hacer la obra maravillosa que Él hace en los hombres y en las mujeres que se rinden delante de Él y delante de su presencia. Shalom, Maranata, Cristo Jesús está viniendo. La paz del Señor en esta mañana. Hoy es día de reposo, día en el que Jesús entraba en las sinagogas y servía el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Jesús es el Señor del sábado. Este día es un día muy especial. Este día indica que estamos en completa obediencia a Dios cuando guardamos todos sus mandamientos. La palabra de Dios en esta mañana tiene como título: Jesús es el pan de vida. Mucha gente está con hambruna. Mucha gente está débil. Mucha gente está decaída. Pero es porque le falta el alimento espiritual. Le falta la sustancia que viene por el Espíritu. Le falta la presencia de Jesús en su vida. Veamos qué enseña Jesús en el libro de Juan, capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Jesús ya había hecho milagros. Jesús había hecho prodigios, maravillas en medio de los hombres. Y el pueblo tenía hambre y buscaba a Jesús. Pero hoy vemos que los pueblos tienen hambre y están pereciendo por causa y por la falta del conocimiento. Por eso los pueblos están pereciendo y tienen hambre y no pueden saciar esa hambruna y esa necesidad ni con riquezas, ni con deleites, ni placeres, sino que esa hambre, la cual viene por el Espíritu, el deseo del Espíritu de crecer, de edificarse, solamente esa hambre la puede calmar la palabra de Dios, la puede calmar uno, y se llama Jesucristo. No tiene otro nombre. Él es la puerta. Él es la puerta estrecha. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino a través de mí. Y este mensaje es para los pueblos que hoy están sufriendo y están padeciendo, que pareciesen que se hubiesen olvidado de ellos, donde la gente se muere de hambre, donde la gente está en incertidumbre, donde la gente padece, donde la gente siente que es perseguida, donde la gente siente que no hay una salida, que no hay nada y que todo está perdido. Solo queda una esperanza. Y esa esperanza está puesta en el único Salvador, y se llama Jesucristo. Así que la gente le estaba buscando porque querían saciar el hambre, porque querían calmar el corazón, porque querían calmar la necesidad que había en sus vidas. Dice la palabra: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, y sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente buscaba la manera para ir a encontrar a Jesús, porque Jesús tenía comida verdadera, porque Jesús daba lo que su corazón
corazones necesitaban en ese momento. Dice en el versículo 25: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, no porque viste los milagros ni los prodigios, no porque vistes las cosas que hice en medio de vosotros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Porque conocieron la verdad, porque conocieron que Jesús, quien estaba allí, el Hijo de Dios, verdaderamente era Dios, y que lo que transmitía Jesús no lo podía transmitir ningún hombre, ninguna élite, ningún gobierno, ninguna organización, sino a este Jesús, el hijo de José el carpintero. Venía con un propósito: el Padre en el Hijo, Dios en Él, Jesús es Dios. Venía a instruir a los hombres y a decirles a los hombres que si no se alimentaban espiritualmente, que si no comían del pan de vida que era Él, y si no le recibían a Él, tendrían hambre y no podrían saciarse. Así que Jesús le decía: no porque viste mis señales. Ciertamente la humanidad vio las señales, los prodigios y los milagros de Jesús, y aún en este momento no creen, dudan de Jesús. Ellos vinieron y la gente se amontonó porque Jesús le dio a comer el pan de vida hasta saciarlos, hasta llenar sus corazones. Hoy quiero decirte, pueblo de Dios, hay mucho afán y demasiada necesidad en los corazones. Verdaderamente hambre hay en vuestros corazones. Y puedes comerte todo lo que quieras. Si posees y tienes dinero, puedes comerte todo lo que quieras. Pero esta hambre de la que habla Jesús no es con sustento físico que tú vas a calmarla, sino es recibiendo a Jesús, que vendrá a llenar el hueco, el vacío, el desespero que está en tu corazón. No es otra cosa, es la presencia y la manifestación de Dios en tu vida. No es otra cosa sino el nacer en el Espíritu, el entrar en la presencia de Dios, en guardar la voluntad de Dios, para que te constituyas como ciudadano del reino, como verdaderamente hijo de Dios, y entonces tu corazón se sacie verdaderamente del Hijo de Dios. Ahora mire lo que dice la palabra: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Padre señaló a uno solo, a Jesús. No señaló a ningún otro. Pero ciertamente en este tiempo hay profetas, falsos profetas, gente que entró encubierta en la obra de Dios y distrajeron y separaron y transversaron el verdadero camino, el regreso del hombre a casa, que es a través de Jesucristo. Jesús es la puerta, Jesús es la vida eterna. Escrito está: Jesús es comida que da vida eterna, dice la palabra de Dios. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aquí está. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él, escuchen esto, que creáis en Él, que Él ha enviado. Dios envió a Jesús, y tienes que creer en Jesús, y tienes que hacer las obras que Jesús hizo, y verdaderamente te saciarás en el corazón. Cada vez que obres, cada vez que ames a tu prójimo, cada vez que sirvas al que está desvalido, cada vez que comparta tu pan con el que no tiene, cada vez que abrigues al que está desnudo, cada vez que ames a tu prójimo, cada vez que tenga intención de hacer algo bueno por tu prójimo, en ese momento
sentirás regocijo, gozo, llenura. Porque cuando el hombre no practica estas cosas, verdaderamente está seco, está hueco por dentro y tiene hambre, pero no sabe cómo llenarla. Pero Jesús nos enseña cómo llenar este vacío, amando al prójimo, sirviendo al prójimo, primeramente sirviendo a Jesús sus obras. Y está escrito. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Jesús les contesta: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Este Jesús es el pan que descendió del cielo. Este Jesús es el alimento espiritual que tú necesitas. Este Jesús es lo que tú necesitas para cultivar tu corazón, para transformar tu vida, para enderezar vuestra senda, para que hagáis conforme está escrito de Él y viváis por la voluntad del Padre. Este Jesús es el pan que descendió del cielo. No hay otro alimento para los hombres. Los hombres quieren creer otra cosa y se inventan infinidades de cosas. Pero hoy puedo percibir por el Espíritu, por el discernimiento del Espíritu, tú que me estás viendo, que hay un gran vacío en tu corazón, que hay una gran necesidad. Y yo te digo esto en palabra del Señor: ríndete a Jesús. Ríndete a Jesús en esta mañana. Dobla tus rodillas ahí donde estás, o clama. Si estás en tu vehículo, párate a un lado y cierra tus ojos y ríndete. Rinde tu voluntad delante de Jesús y dile: Jesús, te acepto, te recibo como pan que desciende del cielo, como mi sustento, como mi alimento, como mi Señor, como mi Salvador. Y entonces tu vida comenzará a ser transformada de una manera sobrenatural, porque el que le busca, Él no le echa fuera y tampoco le rechaza, sino que lo recibe por hijo. Oiga esto: Jesús, el que desciende del cielo y da vida al mundo. El mundo amó más al mundo que al pan de vida que descendió del cielo. En otra parte lo dice: el mundo amó más las tinieblas que a la luz, y Jesús es la luz. A ver, mundo, a ver personas que han engrosado su corazón, a ver pueblo de Dios que te has enfriado, que no entras en la presencia de Dios, que ya no sientes en tu corazón orar, ni adorar, ni hacer nada por otro. A ver tú que te has apacentado en esta mañana. Quiero decirte en palabra de Dios y convencerte en la fe de que te vuelvas nuevamente a Él, que levantes las manos al cielo y clama con cuello erguido, declárale a Dios tu necesidad en tu corazón para que vuelva a llenar tu corazón, para que avive el fuego de tu espíritu. Este es el verdadero avivamiento cuando entramos en la presencia de Dios, cuando nos santificamos en su palabra, cuando crecemos en su obra, cuando practicamos lo que Jesús practicaba. Este es el verdadero avivamiento que necesita la iglesia, que necesita el pueblo de Dios. Que comamos del pan de vida, que practiquemos lo que Jesús enseña. Esto es lo que necesitamos. Mira lo que dice. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Escucha esto, mi querido hermano, mi querida hermana. Si estás sediento, si estás pasando por un desierto y te estás muriendo de sed y no encuentras cómo saciar esa sed, el único que puede saciar esa sed se llama Jesús.
Nosotros solo somos instrumentos, somos vasijas que procuramos mantenernos limpias para ser utilizados por la presencia del Espíritu Santo. Porque fue lo que Jesús dejó para la iglesia, pero Jesús está allí, en medio de su pueblo, y todo el que quiera, y todo el que le busca, le recibe. Y solamente basta que creas en Él y que lo confieses, y serás salvo tú y tu casa. Será lleno tu corazón de su presencia, y no tendrá más hambre ni sed, como lo dice su palabra. Oiga, dice: yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Muchos vieron a Jesús y no le creyeron. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo afuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Oído. Esta es la promesa. Esta es en palabra de Dios. Que todo lo que el Padre le diere, Él no lo pierda, sino lo resucite en los días postreros. ¿Y cuándo es esto? Estamos viendo una humanidad donde la ciencia se ha aumentado, donde los hombres quieren controlar a los hombres, una pequeña élite, un pequeño grupo de hombres, donde los hombres ya no puedan ser más libres, sino son vigilados por medio de la bestia, la hipermacro superinteligente computadora del G20, donde están las naciones y donde están los líderes, donde están los principales que retan a Dios. Quieren colocar un dispositivo sobre los cuerpos humanos para controlarlos, para saber dónde están, para saber qué hacen, para saber qué piensan. Estas élites desgraciadas quieren reducir la población mundial, y lo podemos ver con todos los sucesos de este tiempo. Se inventan virus, se inventan historias, manipulan con las redes, y la mayoría de los medios alternativos, los medios de información a nivel global, la mayoría son de ellos. Y la gente cae en pánico y cae en miedo, en un miedo que les aterra. Pero si tan solo el pueblo se volviese a Dios, y si el pueblo permaneciese en fe, y viniesen a la verdad, y Jesús es la verdad ciertamente los hará libre. Estos hombres se aprovechan de la falta de conocimiento de los hombres, y para eso Jesús vino, para darte vida, y vida en abundancia y libertad. Porque la verdad os hará libre, dijo Jesús. Apartaos de todas estas fábulas, apartaos de todos estos cuentos, y creed en el Señor. Levantad vuestra fe y buscad el rostro del Señor. Elevad vuestra mirada al cielo y buscad a Dios que está en los cielos. Y entonces Él promete en su palabra que tú le vas a hallar. Y habrá confianza en tu corazón. Creerás en ti mismo. Tendrás identidad. Serás genuino ante los hombres. Y no dependerás de nadie. Porque Jesús verdaderamente quiere hacerte libre. Jesús te ordenó desde el principio cómo tienes que vivir, para que nada te aceche, para que nada te arrincone, para que nada te destruya, para que nada te haga sentir inservible o deshecho. Jesús viene, se manifiesta entre los hombres para advertirnos a través de los
de las profecías, a través de su palabra, todo lo que iba a hacer en este postrer tiempo. ¿Tienes hambre? Solo Jesús puede llenar tu corazón. ¿Tienes hambre en tu vientre? Solo Jesús puede llenar tu corazón, puede llenar tu vientre. ¿Tienes sed? Jesús puede calmar tu sed. Porque si Jesús da de beber agua de vida, de tu interior correrán ríos de agua viva y nunca más volverás a tener sed, dice Jesús. Jesús verdaderamente da la solución. Y aquí lo dice de una manera alegórica para que tú lo entiendas. Aquí lo está diciendo en palabras seculares. ¿Quieres la solución? Yo la tengo, yo te la brindo por nada, te está diciendo Jesús en esta mañana. No vivas más en la crisis. Sal de la crisis. Quédate un momento quieto. Apártate un momento y reposa en mí. Pon tu confianza en mí y yo haré lo que tengo que hacer. Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero si seguimos buscando y andamos precipitados en las cosas del mundo, viendo tantas noticias, dañando la mente, dañando el corazón, y no buscamos la palabra de Dios y no meditamos en ella y no buscamos lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra, el mensaje que nos importa, el mensaje que nos va a hacer parar firmes, libres, determinados, entonces estaremos perdidos. Hay que leer la palabra de Dios. Miren lo que dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál día postrero? Cuando Jesús venga hasta las nubes, cuando el Señor mismo con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descienda hasta las nubes. Escuchen esto, y los que murieron en Cristo resucitarán primero, mas los que estemos en pie seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en los aires, en las nubes. De esta resurrección, de esta palabra tan importante, que seamos resucitados en ese momento, de eso Jesús está hablando, de ese tiempo postrero, y ese tiempo postrero se ha acercado. Estamos a la puerta. Jesús está viniendo en breve. La gente no lo quiere entender, pero yo confieso y creo que mi fe les convence que hay un vínculo perfecto en la unidad del Espíritu, y que esta palabra es liberada en el rema de Dios para que tú la recibas y para que no haya más sed, ni hambre, ni desnudez, ni necesidad en tu vida, porque Jesús puede liberarte y puede añadirte todo lo que te está haciendo falta en su amor, en su espíritu, en su verdad. Ahora mire lo que dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Solamente el Señor resucitará en el día postrero. No hay otro que te ofrezca esto. El mismo que tuvo poder para levantar a Jesús de los muertos, este mismo tiene poder para levantarte a ti, si recibes el pan de vida, si recibes el pan que verdaderamente alimenta para vida eterna. Oh, mis hermanos, créanme, tu vida está en las manos de Jesús. Tu destino, la vida eterna, está en las manos de Jesús. Oiga, Jesús lo dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El Padre va a resucitarnos. El Padre va a levantarnos. Y escuche esto: todos los que nos vayamos con Jesús en el arrebatamiento que Jesús promete a la iglesia, que esta es la base principal de su promesa, todos nos iremos a las fiestas del Cordero, a las bodas del Cordero.
y habrán galardones. Y ahí estaremos al desnudo los santos delante del Señor y de todos los santos, y saldrán las vergüenzas. Pero no para condenaciones esta gran fiesta, sino para dar coronas y galardones a los hombres que hicieron la voluntad de Dios en la tierra, sirvieron, amaron al prójimo, compartieron su pan, vistieron al desnudo, dieron de comer al hambriento, dieron de beber al sediento. Jesús enseña esto. Esta es verdaderamente comida de verdad. Este mismo Padre que levanta a Jesús nos levantará nuevamente. Y después de las bodas del Cordero, vendremos con Él, el gran comandante de todos los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jesús de los ejércitos, vendrá con todos sus santos a raer de la tierra a todos los inicuos, a todos los impíos, a todas estas élites vulgares y oscuras y malignas y perversas en sus corazones, que reducen la población, que matan las naciones con hambrunas y con pestilencias. Ellos son los culpables, ellos son los generadores de todas estas cosas. Y voy a decirle algo: nosotros, sus hijos, ciertamente no podemos vengar nada, porque dijo el Señor que la venganza era de Él, y Él vendrá con la espada de su boca a aniquilar a todos estos moradores de la tierra. Y serán castigados todos ellos por sus caminos y por todas sus abominaciones. Y los que se levantan con Cristo serán plantados nuevamente con Él. Échale mano a la salvación, échale mano a la vida eterna, échale mano al pan de vida que se llama Yeshua, que se llama Jesús. Ahora bien, escuche esto. Murmuraba. Siempre la humanidad ha murmurado. Los fariseos, los escribas y los maestros de la ley murmuraron de Jesús. Murmuraban entonces de Él los judíos, su pueblo mismo, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Esto es alegórico. No es un pedazo de pan que cae del cielo. Esto es abstracto para que podamos entenderlo. Hay que aplicarle el conocimiento, la sabiduría, lo espiritual, para poder entender lo que Jesús trata de denotar en este contexto, en el mensaje mismo. Aquí está la importancia verdadera de lo que es Jesús y de lo que Jesús representa para el hombre, que Él verdaderamente es el alimento que el hombre necesita para crecer espiritualmente, para que pueda vivir en paz y reposadamente entre los hombres, en medio de los hombres, en medio de las naciones, en medio de los pueblos. Si tú no te alimentas con este pan de vida, estás raquítico y te espera la muerte. Si tú no te alimentas de este pan, cuando digo raquítico, quiere decir que estás calavérico, que no hay sustancia en ti, y que solamente el pan de vida va a dar esa sustancia, porque Él dice en su palabra que no tendrás sed ni hambre, porque Él va a llenar el vacío y Él va a separar tu mente de aquello que está acostumbrado a vivir, en lo que está acostumbrada tu mente a deleitarse. Él lo va a separar, lo va a quitar de ti, va a romper todo vínculo con toda cosa del mundo y te va a hacer un ser espiritual, un ser que va a depender de su presencia, que va a depender de lo que Él ha creado en tu entorno, de la santidad misma, de la unción, de lo sobrenatural. Pero esto, ¿cómo se recibe? Simplemente aceptando a Jesús. Dice que creyendo en Él y recibiéndolo en el corazón y guardando su palabra y buscándolo de noche y de día como un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Esto se recibe de esta manera. Ahora mire lo que dice. Dice, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Qué está ofreciendo este hombre? ¿Cómo puede ser el pan del cielo? ¡Está loco! Mire lo que dijeron ellos. ¿Cómo pues dice este
del cielo he descendido. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Todo el mundo critica, todo el mundo murmura, pero yo te invito a que no murmures más, sino que lo pruebes. Porque una vez que pruebes este pan, verdaderamente te vas a saciar y vas a querer más comida y le vas a buscar cada vez más y más y vas a querer entrar más en su presencia hasta que te unifiques en la unidad del Espíritu y vengas a ser como la vasija donde mora su Espíritu. Y esto es lo que muchos desconocen. Ahora, mire lo que dice acá. Después de esto, ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Aquí hay un problema. Si usted resiste a Dios, si usted habla de Dios y no lo conoce, usted resiste a Dios. Usted es un murmurador. Pídale a Dios, pídale al Padre que está en los cielos que te revele al Hijo. Pídale a Dios que quieres tener un encuentro con Él, para que no te pierdas, para que Dios te traiga a Jesús, para que Jesús te revele quién es el Padre, para que Jesús te revele y te dé el Espíritu Santo. Ahora mire lo que dice. Si el Padre, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es la tercera vez que lo dice. 2 y 3 veces lo dice Jesús. Jesús se compromete en palabra de Dios. Por eso la letra está en rojo. Jesús es el que habla. Él te va a resucitar. Jesús tiene el poder de la vida y de la muerte. Él da la vida y la muerte a quien Él quiera. Y también manda el alma al infierno. Preocúpate de que estés correcto con la voluntad de Dios. Y no agrades tanto al mundo ni a los hombres. Agrada a Dios primero antes que a los hombres. Tienes que entender que la humanidad está llegando a su límite. Llegó el tiempo final donde la ciencia se aumentó, donde el corazón del hombre se enfrió y desapareció el amor. Por eso vemos todo lo que está pasando alrededor del mundo. Pero solamente tú lo decides. Solamente tú decides si quieres abrir el corazón a Jesús. Dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vuelve a Jesús a decirlo: el que cree en mí tiene vida eterna. Nos engañaron. Nos enseñaron a adorar patronos en nuestros pueblos, en nuestras naciones, tratando de ocultar a Jesús, tratando de ocultar la verdad de Dios. Jehová en el principio, en el tiempo postrer, Jesús el Hijo del Padre, Él mismo. Y nos enseñaron a adorar ídolos, imágenes, idolatría a los hombres, para separarnos verdaderamente de aquel que nos va a saciar en el corazón y nos va a quitar toda inmundicia y todo pecado. Este es Jesús. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Escuchen, el que reciba a Jesús no muera. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, dice Jesús, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El sacrificio en la cruz del Calvario. Derramó hasta la última gota de sangre. Entregó su carne para ser macerada, violentada,
quebrada. Fue duro lo que vivió Jesús en su cuerpo. Ningún hombre podría soportar. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su sangre? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no tienes una comunión con Jesús, si no entras en la presencia de Jesús, no tiene que, dice ahí, no tiene que una verdadera comida en Él. Esto es tremendo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vuelve y lo dice. Escuche, Jesús se está anunciando en esta mañana para decirte: escapa del mundo, escapa del pecado, escapa de lo que tú estás viciado, porque Cristo está viniendo. Y muchos ya no predican este mensaje en los altares porque tienen vergüenza o porque dudan en sus corazones, porque no tienen una verdadera comunión con Jesús. Y ellos no dicen esto porque dicen: si Jesús viene, y si no viene, y están en esta duda. Si Jesús no viene, mejor no predique eso porque yo quedo en vergüenza. Yo no agrado a los hombres, yo agrado a Dios y predico lo que está escrito. Porque si está escrito y hasta el día de hoy todas las cosas se han cumplido al pie de la letra, esto también se va a cumplir. Y no porque está escrito solamente, sino porque mi fe me ha hecho creer. Escúchame, mi santidad me ha hecho entrar en la presencia de Dios. Y Jesús es verdad. El pan de vida es verdad. Comamos el pan de vida. Tengamos una comunión verdadera con Dios y avivamos el fuego del Espíritu, porque es necesario que le busquemos a Él en espíritu y en verdad. Él nos resucitará en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, dice Jesús, y yo en Él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Jesús, aquí está diciendo algo profundo. El que me reciba de verdad, en el corazón donde yo entre verdaderamente, Él es uno con Él. Él es uno conmigo. Él es uno contigo. Y Él prometió no dejarte ni abandonarte, sino que permanecería contigo e iría delante de ti y pelearía por ti. No hay otro que ofrezca tanto por nada, solo que tú abras el corazón. Este se llama Jesús. Mire esto tan maravilloso que dice acá. Dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vuelve y lo dice Jesús. Aquí hay promesa tras promesa y lo insiste para que tú lo creas, para convencerte de que no hay más solución sino solamente en Él. Luego dice: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Era sábado. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? A ver, ¿quién puede oír esta palabra? Tenemos una humanidad completamente separada de Dios. Tenemos en la iglesia misma hombres y mujeres que están separados de Dios porque viven religiosamente, porque viven fanáticamente, pero no han entrado en una comunión verdadera con Cristo. No se han hecho espirituales porque no quieren abandonar el vicio de la carne. No se arrepienten verdaderamente de sus caminos y de sus pecados. Y es necesario que entendamos lo que Jesús nos está diciendo esta mañana. Haz hincapié una y dos veces: te voy a resucitar, te voy a dar vida eterna.
Yo te voy a resucitar. El que cree en mí tendrá vida eterna. Pero es duro, como dice el siervo o como dice el hermano, allí dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede entender? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: esto os ofende. Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Estaba en medio de sus discípulos y habían unos en medio de él que no creían. ¿Cuánto más le puede costar a esta humanidad llena de ciencia, llena de confusión, que ofrece mantener a los pueblos y a las naciones sometidas en sus redes, en sus manipulaciones, en sus sistemas, en sus demostraciones? Solamente Jesús te puede sacar, arrancar de aquello en lo cual tú estás perdido. Mire lo que dice, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Pero Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Los hijos de Dios estamos desde la fundación del mundo y venimos a Jesús, puesto desde la fundación del mundo le conocemos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Escuchen, como en el tiempo actual en la iglesia, ya muchos discípulos no andan con Jesús, sino andan con los estratagemas de los hombres. Anda con la manipulación de los hombres, con los mentalismos de los hombres, con la psicología de los hombres. Pero estas cosas no convencerá el corazón del hombre, porque el que convence el corazón del hombre es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Ahora mire lo que dice. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Duro es aceptar que Jesús es el pan de vida. Duro es aceptar que en Jesús está la salvación y la vida eterna. Pero ahí los despachó. ¿Queréis acaso ir también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El pan de vida es la palabra de Dios que sale por la boca de Dios. Hoy la tenemos acá, mira, como un manual para que los hombres puedan leerla, entenderla, escudriñarla. Pero oímos las fábulas de los hombres, de los que entran encubiertos, tratando de avivarlos con palabras psicológicas, con palabras de entretenimiento, y no hablan la palabra de Dios. Mira esto: tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, pero este era el que le iba a entregar y era uno entre los 12. Quiero decirle con esto: este mensaje del pan de vida es un mensaje que pone en conflicto a muchos, porque esto es solamente para los que tienen fe. Un hombre de ciencia es imposible que entienda cómo es que Jesús es el pan de vida. Una mente racional no puede comprender lo alegórico o lo abstracto de la palabra, el mensaje espiritual, para que entienda
que tu oportunidad es Jesucristo. Oramos por todas esas personas, por todas esas almas que tienen su corazón endurecido y que dan la espalda a la verdad, para que se vuelvan a Dios, para que se arrepientan de sus pecados, para que cambie su familia, su hogar, sus naciones, sus pueblos. Solamente Jesús. Ahora escuche esto. Juan capítulo 7. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Seguía enseñando. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ahora mire lo que murmuraba. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús, a la edad de 12 años, se paraba en las sinagogas y abría las escrituras, abría el rollo y comenzaba a hablar de la palabra de Dios con un denuedo único. Y hablaba de la palabra de Dios como si la conociese. Por supuesto la conocía. Él era el dador de las ordenanzas. Él era el dador de la palabra. Él sabía lo que estaba escrito en el rollo, porque de su mano, de su boca salió la palabra de Dios. Pero estos tipos o estos hombres decían: ¿cómo es que este no sabe letra y sin haber estudiado? Y se maravillaron los judíos. Imagínense. Estaban frente a Dios. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, escuchen bien, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de Dios es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escuchen, este es un mensaje a la iglesia. Todo el que quiera conocer la doctrina de Jesús verdaderamente tiene que leer la palabra de Dios. Jesús dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque hay muchos que hablan por su propia cuenta y no hablan la doctrina de Dios. Y la doctrina de Dios es la que lo va a salvar a usted. La doctrina de Dios, la palabra de Dios, es el pan de vida eterno. La palabra de Dios es la que va a edificar tu espíritu, va a renovar tu alma. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Ahí están los mercaderes, ahí están los falsos profetas, ahí están todos los que lloran cuando dan un mensaje. Y no dan un mensaje ubicado en el entendimiento para que las personas se ubiquen y reciban la palabra. Escuche, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Yo no tengo nada que predicar de mí. Yo busco la gloria del que me envió, la gloria de Jesús. Quiero que conozcan a Jesús y su palabra. No estoy buscando nada para mí. Estoy buscando algo que se llama tu salvación. Estoy buscando que mejore tu relación con Dios. Estoy buscando que no tengas hambre en tu corazón, que no tengas ese hueco, ese vacío, esa soledad que no la puedes alimentar con tu deleite, con tus placeres, con tus vanidades. Estoy buscando que seas lleno de la presencia de Dios. Estoy buscando que Dios se revele a tu vida y que Dios venga a transformarte, a cambiarte como el verdadero alfarero que toma la pieza y la hace con perfección. Y que todo lo que esté malo en ti sea completamente transformado, renovado por el poder de su palabra, por el poder de su espíritu. Ahora escuche bien, mi querido hermano y hermana, y todos los que me puedan oír. No hay más esperanza para el hombre. Se acaba el tiempo y solamente está en Jesucristo. Escuche, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Jesús los confrontaba. Respondió la multitud y dijo: demonios tiene. ¿Quién procura matarte? Jesús conocía el pensamiento y las intenciones del corazón de ellos. Y aún
en su propia cara se levantaba y decía: demonios tiene, ¿quién procura matarte? ¿No lo mataron en el madero de la cruz del Calvario? Jesús sabía todo, conocía los tiempos, las circunstancias. Es Dios, vivía en cada hombre y en cada mujer, aunque estuviese separado o arrinconado. Era difícil engañar a Dios, nadie puede engañar a Dios. Y ahora mire lo que dice. Jesús le dice y los confronta: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, ¿para qué la ley de Moisés? Para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sane completamente a un hombre? Jesús le decía, estaba al frente de religiosos y el día sábado no se podía hacer nada. Pero Jesús estaba sanando a los enfermos en el día del Señor. Y les provocó con la ley, con la circuncisión, para hacerles entender que ellos también hacían algo y que por si acaso no era lo mismo, pero Jesús hacía algo diferente, hacía la voluntad de su Padre, que era curar, sanar, era servir la palabra de Dios y hacer grande al Padre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Padre, Señor, quiero darte honra, gloria y gracia en esta hora. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esta palabra es profunda. Para ser justos hay que aprender a ser espirituales. Hay que vivir por la ley de la vida en Cristo, por la ley del Espíritu. No hay otra manera. Hay que haber muerto y haber nacido en el Espíritu para poder tener una vida verdaderamente justa y hacer juicios verdaderos según la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios, viviendo por la palabra de Dios, interactuando por la palabra de Dios. Ese sería un verdadero juicio justo cuando apuntamos hacia algo o hacia alguien. Pero la venganza es del Señor. Padre, quiero darte honra, gloria y gracias en esta hora por todos los que me están viendo. Bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, bendigo su pueblo en el nombre de Jesús. Padre, te pido que sea tu Espíritu Santo ministrando de una manera especial, quebrantando los corazones, para que el pueblo se vuelva nuevamente a ti. El pueblo está hambriento, tiene hambre de verdad y desesperación. Está hueco por dentro y solamente tú puedes llenar ese vacío. Solamente tú eres pan verdadero, tú eres pan de vida eterna. Señor, nutre el espíritu de todo aquel que confiese tu nombre y te reciba, Señor, y causa en él un quebrantamiento, para que sea renovado, transformado, esculpido según tu manera, porque tú eres aquí el alfarero, Señor, y tú puedes hacer una obra perfecta de cada hombre y de cada mujer, haciendo que cada hombre y cada mujer reconozca el verdadero propósito que tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos tu congregación, bendecimos tu pueblo, bendecimos todos los que se sujetan y hacen tus mandamientos. Bendecimos a Israel, bendecimos tu nación santa, Señor. Y bendecimos, Señor, a las naciones para que se vuelvan nuevamente a ti, Señor. Te damos gracias, Jesús. Shalom, Maranata. Cristo Jesús está viniendo hasta una próxima oportunidad. Continuamos nosotros